verso 1 lo dice. Veamos el verso 1. Salmos de David cuando huía de su hijo Absalón. Este nombre siempre me gustó a mí. Y me llamó la atención de la parte de la historia esta. Absalón era uno de los 4 primeros hijos de David. Absalón era uno de los hijos más hermosos de David. O sea, uno de los mejores hijos de David. David lo amaba mucho. Este Absalón mató a un hermano por haber violado a una hermana, ¿verdad? Esa historia, los que son creyentes, pues la han visto ahí. Absalón mató a un hermano por haber violado a una hermana. Y Absalón era muy inteligente, pero lamentablemente el pecado llegó a su corazón y se rebeló contra su padre. Ahora, este salmo es hecho en ese contexto, por eso decimos que los salmos son oraciones, son exclamaciones del dolor vivido por hechos. En este caso David se encontraba muy afligido y David, imagínense, el hijo que más quería se rebela contra él y David lo amaba mucho y David se encontraba en un gran dilema aquí. David tenía el pueblo y como rey tenía que responderle al pueblo, porque los reyes en ese tiempo, hermano, no son como los políticos de ahora. Los reyes en ese tiempo siempre hubieron reyes malos, pero se clasificaban que los reyes velaban por el pueblo, porque el pueblo tuviera salud, porque en el pueblo hubiera armonía, porque en el pueblo hubiera justicia. Los reyes se clasifican así, y estamos estudiando Primera Reyes y ahí vamos a ver buenos reyes y malos reyes. Entonces los políticos de ahora, en vez de servir, se sirven del pueblo y casi siempre lo hacen por eso. Hasta hoy estoy desconcertado que en El Salvador hay un político que sí, pues por lo que veo, y mientras no suceda lo contrario y el tiempo lo juzgará, hay un político que sí está con ganas de servir. Y parece que su salario en la alcaldía de San Salvador son de $7,000, y estos $7,000 él no los va a cobrar y los va a dar en becas para el pueblo de San Salvador. Por primera vez, pero nada más que nadie sigue a este político, él solito ha quedado con esto. Ningún otro de los alcaldes habla de que va a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, este sí, no se sirve del pueblo, no lo sé, como digo, no sé si se va a saltar la liebre, no lo sé, pero por este momento pareciera de que está para servir porque no se está sirviendo, es decir, no va a cobrar el salario. Y si lo va a regalar al pueblo de nuevo, pues entonces realmente tiene ganas de servir, digo yo. No son palabras proféticas, pero ya veremos después el tiempo que corre en esto. El rey David era uno de los mejores reyes. Cuando hablamos de reyes, David ocupa uno de los mejores lugares. El esplendor de Israel se dio durante el reinado de David. David es un héroe. Y hay expresiones de Dios para David que anduvo de acuerdo al corazón de él. Y en Reyes hemos explicado con todos los defectos que tenía. Entonces vemos, imagínate tu hijo preferido, los que tenemos hijos, que tu hijo preferido se rebela contra ti. Y la solución de esa rebeldía, pues son dos cosas, imagínate. El rey quería ser usurpado por su hijo. ¿Y qué tenía que hacer el rey? En este caso, ¿saben lo que hizo David? David andaba huyendo. David no estaba en el palacio, andaba huyendo de su hijo Absalón. David pudo tener miles de soldados a su servicio y resolver ese problema, pero David andaba huyendo de su hijo. ¿Y por qué andaba huyendo de su hijo, el rey David? Bueno, matar un hijo no es fácil. Matar un hijo no es fácil. Parece irónico. Matar un hijo no es fácil, pero a veces es la solución. La solución a nuestro pecado fue que el padre matara. Irónico, ¿no? David como humano no tuvo la voluntad de Dios. Y en este caso David lo hacía justificadamente porque su hijo se había rebelado.
No recuerdo en este momento el general que era mano derecha de David, porque lo leí a tiempos, pero Reyes quizás lo vamos a calentar. Este general que tenía David, y además de que era consejero de él, tuvo que tomar cartas en el asunto y agarró unos hombres para ir a matar a Absalón. Ahora, la muerte de Absalón, ¿sabes? Dios prepara cada cosa, pero como digo, los caminos de Dios son Absalón, hermoso, tamañote, bien parecido, gran guerrero. Cuando este general va a matarlo, no tuvo que matarlo directamente o vencerlo. Parece que él quedó trabado en una enredadera. Y creo que el general solo llegó a terminarlo ahí. Y el general ahora le llevaba, el mejor amigo, el consejero, le llevaba la gran noticia al rey David que le había matado ¿a quién? A su hijo. ¿Qué les parece? No sé si tu mejor amigo, ¿cómo lo recibieras tú? No sé cómo lo recibieras tú. ¡Ey, maté a tu hijo! ¿Y tú cómo te sentirías? O sea, yo creo que a David no le faltaron ganas de matar a este, pero David entendía y por eso levanta este salmo. Levanta este salmo. Verso 2. Yahvé, cuán numerosos son mis adversarios, cuántos los que se alzan contra mí. Se había levantado su hijo y el dolor de David era lo mayor. David ya había derrotado a muchos enemigos. David era macho. David era un guerrero. Desde joven fue un guerrero. Nunca fue cobarde David. Pero en esta ocasión su contrincante era su hijo. Cuando peleó contra Goliat, humilló al primer rey de Israel, que era tamañote, más grande que él. David no era muy grande, pero era un gran guerrero. Y era arrojado para tomar acciones, pero en este caso lo vemos huyendo. No agarra ningún ejército y no hace nada. Pero David busca a Dios en oración. Él pudo haber actuado, porque andaba un montón de hombres con él. Pero como estos pleitos eran familiares casi el pueblo, no se metía también. Porque era la familia real. Era la familia real que estaba combatiendo aquí. Entonces el verso 2 dice: Yahvé, gran yo soy, cuán numerosos son mis adversarios, cuántos los que se alzan contra mí. Yo no sé, hermano, si tú te has sentido en tu vida de esta manera, que todo te sale mal y pareciera que Dios no está contigo. Y como digo yo, que el mal nunca viene solo, viene en combo para que ofrezca. A veces no tienes empleo, se te enferma toda tu familia, te cobran las deudas al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, parece que todo se viene encima, pero todo está cubierto dentro del plan de Dios. Y creemos que en ese momento, creemos algunos que Dios no está con nosotros por todo lo que nos está ocurriendo, pero es al contrario. Tú no estás solo y Dios es el único que ha quedado contigo en la batalla. Pero nunca Dios resuelve las cosas como yo quiero que las resuelva. Y ese es el problema. Pero mi sufrimiento depende de mi fe. Y en este caso, David podía actuar, pero dejó el asunto a voluntad de Dios. Lo dejó así, por fe. Nosotros, en mi caso, he tenido que aprender a palos. Tener fe no es de cualquiera. Tener fe no es de cualquiera. Y cuando se te vienen las cosas encima, por instinto y naturaleza, lo primero que hacemos nosotros es ver cómo nos defendemos nosotros mismos y no poniendo la fe en Dios. ¿Pero qué es poner la fe en Dios?
El verso 2, David está exclamando que se siente acorralado, que se siente solo y que son muchos los que están contra él. En nuestras vidas suceden estas cosas y no por batallar por Dios, a veces por nuestras malas decisiones, llegamos a tocar fondo. El verso número 2 clama la impotencia en que se sentía David. David está contando el número de sus enemigos. Muchos de nosotros nos lamentamos. Hace poco hablaba con mi hija y le decía que la gente que sobresale no es la gente común, sino la gente extraordinaria. Y la gente extraordinaria, le decía yo, es la que va más allá de lo que va el común y quiere más sacrificio. En ese sentido, el creyente que tiene la victoria es el que tiene más fe, pero el que tiene más fe es el que más ha aguantado, es el que más resiste. David en este punto empieza a describir lo aterrorizado que se siente. Como digo, como muchos de nosotros nos vemos, y quizás es el mismo problema, nuestros hijos nos fallan. Tú tenías la esperanza en un hijo o una hija, y este hijo te sale de lo peor, o esta hija te sale de lo peor, y te falla. ¿Cómo se siente un padre, hermano? Y dice, ¿cuántos sueños tenía contigo? Mis esperanzas estaban puestas en ti. ¿Y con qué me saliste? Pero ¿cómo luchas contra tu hijo? ¿Cómo luchas contra tu hija? Y parece que las cosas marchan muy mal. Pero si yo soy creyente, pero si yo diezmo, ¿y qué pasa? ¿Por qué los hijos me salen perdidos? ¿Por qué me pasan estos fracasos? Y empezamos a buscar. Y David aquí enumera lo terrible en el verso 2 que se sentía. Verso 3. ¿Cuántos los que dicen de mi vida no hay salvación para él en Dios? En el verso número 3, David describe cómo lo ven los de afuera. En el verso número 2, él plantea cómo ve él el problema. Hermanos, siempre hay varias visiones de la vida. Una como la ves tú y otra como lo ven los demás. En el verso número 2, David expresa cómo él ve su problema. Y en el verso número 3 expresa cómo los demás ven en el nudo que está él. Era obvio que el pueblo iba a decir, bueno, vamos a ver cómo termina esta familia. Si el papá mata al hijo o el hijo mata al papá. Y si el hijo mata al papá, ¿aceptaremos a Absalón como rey? En ese tiempo, matar al ungido de Yahvé, que algunos pastores se quieren adjudicar eso, pero estamos hablando de la época de los patriarcas. Esta gente ungida era la que Dios escogía y no los que te metían a la fuerza. En este caso, Absalón no era el ungido. El ungido era David, como lo fue Samuel, y como lo fue Saúl. Y David por eso no mató a Saúl. David llevó hasta allá dormidito a Saúl y le puso la lanza a la parte de las orejas, la puso ahí para indicarle que lo pudo haber matado, pero que no lo tocaba porque era el ungido de Dios. Ahora parece ser que Absalón no respetaba esto y buscaba matar a su padre David. Además de matar al ungido de Dios, iba a matar al padre también. Tenemos hijos rebeldes de esta manera. Tenemos hijos rebeldes de esta manera hoy en día. David había tenido problemas con la crianza de sus hijos. Tenía un hijo que estábamos estudiando en Primera Reyes que nunca lo había regañado por nada ni lo había aconsejado. ¿Recuerdan?
Y teníamos a Absalón, que lo amaba demasiado, como muchos en la congregación aman a sus hijos, demasiado, y no quieren que ni se los vuelvan a ver ni se los toquen. Pero en ambos casos David había ¿qué? Había fallado. Había fallado. Con uno por ser muy alcahuete, con el otro por quererlo demasiado. Y ambos le habían salido mal. Los dos andaban buscando matarlo a él para quitarle el trono. ¡Qué familia! Y a veces nos quejamos de la familia que tenemos nosotros. Pero miren qué familia. Y era la familia de los ungidos de Dios. Verso 2, entonces David exclama cómo se siente. Verso 3, lo que la gente dice de David. Entonces, y era lógico la gente decir, bueno, ¿va a matar el papá al hijo o el hijo va a matar al papá? Y nosotros como pueblo, ¿con quién nos quedamos? ¿Con cuál de los reyes? Era el pensamiento ahí. No sé si tú hubieras estado en esa posición, si matarías a un hijo tuyo que se te revelara, no lo sé. Pareciera descabellado en este momento. Pareciera descabellado. Pero hablando con un hijo de un pastor, yo les contaba a ustedes, hablando con un hijo de pastor rebelde, y que el pastor está luchando con su ministerio, pero que este hijo le está sacando canas verdes, que está estudiando en la institución, le decía yo, ¿sabes cómo en el pueblo de Israel se castigaban a los hijos que desobedecían a sus padres? Y él agachó la cabeza y se sonrió un poco y me dijo, sí, lo sé. ¿Qué hacían? Le dijo. Los ancianos sacaban al muchacho desobediente después de que lo denunciaba el padre. O sea, los ancianos sacaban al muchacho a las orillas del campamento y lo mataban a pedradas. ¿Qué pueblo más bonito? Ahí no iban a haber hijos desobedientes en el caso. Y me decían uno, ¿cuántos hijos habría hoy en día si esto lo practicáramos? ¿Cuántos hijos habría? Pero era la ley de Dios. Por eso que David matara a su hijo no era descabellado. Era una práctica para los hijos desobedientes. Para nosotros nos parece descabellado. Obvio, como padre iba a ser un gran dolor. Los hijos a veces no entienden el dolor que causan a los padres. Verso 4. Mas tú, ahora entra a la ecuación Dios. Miren qué bonito cómo expresa David las cosas. Número 1, nos ubica cuando sucede esto. Número 2, lo que él piensa de lo que está sucediendo. Número 3, lo que la gente piensa de lo que está sucediendo. Y número 4, entra Dios en la ecuación, en este verso número 4. Mas tú, oye, después de haber planteado eso, dice ahora en el verso 4, mas tú, Yahvé, ahora vamos a ver qué dice de Dios. ¿Qué dice que es Dios para él? Aquí viene la respuesta de fe. Aquí viene la respuesta de fe. En esos problemas y en esas dificultades, a veces uno quiere reaccionar abruptamente. Uno quisiera matar a alguien a palos. Uno reacciona violentamente cuando estás pensando en la carne. Pero cuando estás pensando como creyente, debemos de confiar en ¿quién? En Dios. Y David en este momento no tomó acción, sino que estaba clamando este salmo y estaba clamando esta oración. Un ejemplo para nosotros en nuestras dificultades, pero que lo aprendemos con el largo del tiempo y con ensayo y error aprendemos a confiar en Dios. Porque algunos todavía confiamos en el alcalde que es mi amigo, confiamos en el diputado que es mi amigo, confiamos en el rico del pueblo que es mi amigo y creemos que esta gente nos va a sacar del problema. Inclusive cuando nuestros hijos buscan trabajo, hasta nos afiliamos a partidos políticos para que consigan trabajo nuestros hijos, en vez de orar y ayunar para que Dios provea un empleo con su poder, porque yo creo que Dios es más poderoso que los políticos. Amén. Dios puede doblegar la mente de cualquier político y de cualquier persona para que tu hijo consiga ese empleo, pero a veces doblegamos nuestras creencias y muchas veces, hermanos, muchas veces, y después nos preguntamos por qué estamos fallando.
Y muchas veces hay hermanos creyentes que andan en la política, abandonan la iglesia y fielmente andan en campaña. Pero en campaña para evangelizar no van. No, se ponen camisetas de partidos y colores, pero no se ponen la de creyentes. No se ponen la de creyentes. Y luego decimos que tenemos fe y cuando se nos complica la cosa, entonces venimos. ¿A dónde queda nuestra fe? Yo pienso que porque ando allí a la par del poderoso, no pienso que Dios es más poderoso. No creo que Dios es más poderoso. Yo les he dado testimonios aquí. Yo les he dado mi testimonio porque no conozco el de ustedes. Con un problema que yo tuve en mi trabajo, yo estaba frito. Literalmente, frito. Y solo les voy a repetir la expresión que dijo el tipo que tenía mi cabeza y mi empleo. Y yo como David pude haber exclamado, yo creo que, bueno, me terminaron. Pero este tipo quedó tan defraudado que expresó delante de todos los compañeros de trabajo, dijo, me convenzo ahora que las puede con todo. Con la fiscalía, con el ministerio, con el presidente, que yo ni lo conozco, ni lo conozco. Porque todo el daño que él quería hacer, no se pudo hacer. Y dijo que era porque tenía cuello. Y yo le contesté, sí, tengo cuello, pero te equivocaste con quién. Yo tengo cuello con Dios. Es con Dios. En este caso, hermano, cuando nosotros confiamos en estos políticos, no creemos que Dios puede dominar a los políticos a nuestro favor. ¿No es cierto? Dios no puede quebrantar. ¿Dios ha usado impíos a favor de los hijos de Dios? Sí, sí. Imagínate, el rey de Egipto declarar a José, alguien que acababan de sacar de la cárcel, alguien que es extranjero, declararlo segundo sobre todo el reino de uno de los países más poderosos. ¡Wow! ¿Qué te parece? Y vos, no me voy a afiliar al partido, voy a andar diciendo viva, voy a solear. No sé, piensa, dobla tu rodilla. Hasta de alcalde te puede poner Dios y te ocupa. Sin necesidad de eso. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. En ese trabajo que tú quieres, en esa aflicción, en esa desconfianza que tenés. No tengo dinero en el banco y quiere para mañana. Dios quiere que dependas de Él. Dios quiere que dependas de Él. Algunos se afligen por eso. ¿No es cierto? Porque no hemos aprendido a vivir en fe. Decimos, yo soy pobrecito, no la puedo con nadie, ¿cómo voy a hacer? No, nosotros sí las podemos con alguien. Sí las podemos con alguien. Y ese alguien puede doblegar a cualquiera. Doblegó a Faraón. Hubo un tipo, miren lo maravilloso de la palabra, yo me quedo impresionado. Y qué bueno que, yo la estudié desde pequeño. Me acuerdo cuando el pueblo de Israel iba caminando y le mandaron a decir a un tipo, hey, te vamos a pagar, danos pasada por aquí. Porque no me acuerdo el nombre de este tipo. Era un tipo importante, queremos pasar por tus tierras, pero no nos queremos quedar aquí, te vamos a pagar la pasada. No quiero que pasen por aquí. Y después hicieron pedazos a este tipo. Una vez hubo uno que insultó a David y otro le dijo, lo matamos, no, déjalo. Y Dios después le cargó de la muerte de ese tipo. Verso número 4 declara la solución a las penas, la solución al conflicto que estaba, y dice, a pesar de lo que dije atrás, mas tú, Yahvé, escudo que me ciñes. ¿Y qué es un escudo que me ciñes? Estoy bajo la protección ¿de quién? De Dios. Estoy bajo. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos lo creen? Y el que no lo cree, pues él va a sufrir, va a pasar afligido, va a pasar cargando el arma en la noche,
está echando 7 candados en las puertas, 4 perros bravos, ¿verdad? Va a poner puñales y machetes por todos lados y va a hacer un montón de cosas. ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque tú no tienes fe. Estás confiando en otra cosa. Pero aquí dice que él dice, es un escudo permanente ceñido a mí, que quiere decir que me anda cubriendo. Que me anda cubriendo un escudo. ¿Verdad? Pero una cosa es decirlo y otra cosa es creerlo. Pero en este caso David estaba dando el ejemplo, porque aún siendo rey y teniendo hombres de guerra a su cargo, no levantó la mano contra su hijo. Dejó que los acontecimientos pasaran como Dios quería que pasaran. Y a veces nosotros, hermanos, quisiera tener poder para deshacer a fulano. Decimos nosotros, quisiera poder y acabármelo. No le dejaría ni un diente bueno. Nosotros expresamos eso. Y a veces, bueno, a veces después, no, que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Hacemos eso después. Hacemos por último eso. Entonces ese verso 4 dice, escudo que me ciñes, mi gloria, mi victoria. ¿Dónde va a estar? Mi gloria. No dice la gloria de él, sino que la gloria de David era el escudo de Dios que él tenía. Bueno, cuando repetimos aquello, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero en la realidad hacemos otra cosa. Y es que todos nos afligimos, es natural. Cuando estamos en la carne es natural. Pero cuando estamos en la carne y tú eres creyente, igual no importa. Dios te va a demostrar y te va a hacer tocar fondo. Y cuando toque fondo, te va a enseñar. Mira, déjame ilustrártelo de esta manera. Eso es como cuando alguien se está ahogando. Cuando alguien se está ahogando. Yo, recibiendo primeros auxilios, ¿verdad? Y todo eso. Cuando alguien se está ahogando, dice, nunca te le acerques. Porque ese tipo que está ahogando, mientras tiene fuerza, está pataleando y haciendo de una manera que si te le llegas a acercar y te agarra del pelo, te ahoga. Te ahoga. Entonces la recomendación es que mientras el tipo está pataleando y todo, no te le acerques. Porque él cree que te puede salvar todavía. Y le hace con las manos, y le hace con los pies, no te le acerques. Alguien experto no se le va a acercar. Ya cuando empieza a suspirar y a papalotear, ya que ya no tiene fuerza, hasta entonces, que ahora sí se va a dejar ayudar. ¿Por qué? Porque ya está desmayado, ya tus fuerzas te fueron. Entonces cuando tú sucumbes y te depositas, que eso es fe, que ya no mueves un dedo, entonces fácilmente el que te va a salvar te agarra y te salva. Es lo que Dios quiere, pero como vos estás en eso, espérate, Señor, yo me rebusco aquí y le hago para allá y me voy a hacer para acá y le hace para todos lados. Pero si descansas en Dios y te pones tranquilo, Señor, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. No te abatas, duerme tranquilo. ¿Cómo podés dormir tan tranquilo con esto que nos está pasando? Pero para llegar a esto, hay que pasar una experiencia. Los que ya tocamos fondo lo entendemos. Los que no han tocado y están pichoncitos y creen todavía van a luchar. Pero cuando ya nosotros no podemos, entonces aprendemos a hacer esto. Y David dice, mi gloria, el que realza, ¿qué dice? Mi cabeza, el que levanta, ¿quién va a ser? Él. ¿Ves? Él. Yo durante la pena que pasé me aprendí un verso que ya hasta me olvidó, como ya no estoy afligido, ya me olvidó. ¿Verdad? Pero el mismo Dios de paz creo que dice, parafraseando, que cuando padezcáis un poco de tiempo, Él mismo los va a fortalecer y por último a restablecer donde estaba. Y con tu cabeza en alto. Amén. Eso sí dice. Así dice. Después dice que y te va a poner ahí y te va a levantar. Esta es la confianza que en el verso 4 tiene David. Si tú ves, verso 4 nos declara eso. Verso 5. A voz en grito clamo.
hacia Jezabel. No agarró el ejército, fíjate bien, no agarró el ejército, no agarró las armas, sino que ¿qué hizo? Clamar a Dios. En ese problema que tú tienes, antes de andar buscando el mejor abogado, antes de andar buscando el mejor volado, dobla rodillas, clámale al Señor y Él hará. Clámale, guacho. No creo que sea así nomás, es de la fe. Por eso es que muchos no vemos milagros, por eso es que muchos no vemos las maravillas de Dios, porque no tenemos fe, no dejamos que Dios actúe, estamos pataleando, no dejamos que Dios actúe. Hermano, y esto significa que tengas paz y que vas a hacer lo que Dios quiera que hagas en el momento oportuno. Eso significa. Él te dará la salida. ¿No es cierto que nos ha prometido que junto con la dificultad nos dará la salida? ¿No es cierto? Entonces, ¿de qué te aflige? Mi carne te aflige. Y no he aprendido a tener eso. Y eso es el problema. No, hermano, lo que pasa es que usted, mira, lo mismo pasa con las enfermedades y lo mismo pasa con todo. Lo mismo pasa con todo. Una enfermedad nos pone tan inútiles, hermano. ¿Sí? Con una de tus extremidades que te falle, hermano. Con una de tus extremidades que te falle. ¿Cómo nos volvemos dependientes de los demás? Hasta para ir al baño nos cuesta. Hasta para ir al baño ocupa uno. Si te falla una extremidad ni doblarte, pues, qué barbaridad. Con esto de la chikungunya que han dado ahí por todos lados. Imagínate que alguna gente me dice, yo parado casi hacía todo, no podía doblar nada. Y en la cama, como que era tortilla, me tenían que dar vuelta porque yo no me podía dar vuelta. Qué inútil nos sentimos, ¿no es cierto? Y somos frágiles. Pero Dios es misericordioso y nos lleva hasta donde Él puede. Hablando con unos de trabajo, unos compañeros, estaba preocupado y estaban hablando de unos enfermos. Y entonces hay una persona que ella se la lleva de bien cristiana y entonces estaba viendo la calamidad de nuestros hijos hoy en día y que difícilmente nosotros como padres de la nueva generación alguien nos vaya a cuidar, difícilmente. No vemos como el sol claro, ¿verdad? Los hijos nos van a cerrar los ojos, pero de un sopapo por lo que tenemos, pero no porque por cariño. Y entonces, y ella se puso a reír porque le dije yo, pero Dios es bueno. ¿Y qué pasa? Dios es bueno. El que no tenga hijos, que lo cuide. Dios va a hacer que se muera rápido, inmediatamente que padezca. Y se puso a reír ella y me dijo, sí, es cierto. A quien tiene quien lo cuide, padece y ahí va a estar porque tiene quien lo cuide. Pero Dios es misericordioso. Algunos no creen todavía, ¿verdad? A mí, por ejemplo, yo estoy bien fregado de mi columna y de una rodilla. Y creo que el viernes me dio esa chikungunya. Viernes me dio. Pero Dios es tan misericordioso que como sabe que yo estoy fregado, a mí no me doblegó de la manera que doblega a los que han sufrido. ¡Ah! Si usted supiera, si usted supiera. No, yo sé. Pero Dios no te lleva más allá de donde tú puedas soportar. Dios es misericordioso contigo. Dios es misericordioso. Pero ¿para quién? Para quien lo puede creer. Para quien lo puede creer. Hay gente que queda inválida de eso. No puede mover los dedos, no puede mover aquí, no puede ver. Y hoy que me está pasando, porque ya ando en el periodo de la comezón, donde salen las ronchas. Cuando ya va terminando, que es el apocalipsis de la enfermedad. ¿Verdad? Te da temperatura, dolor de cabeza, te engarrota, te duele hasta la vista y te duele todo. Luego te salen las ronchas, una picazón y te pasa. Ese es el proceso de la enfermedad. Y solo acetaminofén, que no hay cura para eso.
Pero Dios no te lleva más allá de donde puedas soportar. Y verso 4 habla de eso. Verso 5. A voz en grito clamo hacia Yahvé, y Él me responderá desde su monte santo, el monte Oriab o el monte de Jerusalén, su monte santo. Él nos responderá desde su monte santo. ¿Cuál era la fe de David? David en este momento todavía consideraba que en el templo estaba Dios, ¿verdad? Entonces desde ahí me va a responder. ¿Cuál era la fe de David? Que él le iba a responder. Pero ¿cómo se iba a resolver la cosa? Si él ya describió cómo lo veía y realmente se resolvió. Fíjate que David, cuando este general le llegó la noticia que habían matado a Absalón, David cayó en depresión. David cayó en depresión. Se metió al palacio. No recuerdo bien, parafraseando cuánto tiempo, pero fue un tiempo largo. Se metió al palacio, triste, deprimido. Y este mismo general llegó a exhortarlo y le dijo: mira, tú tienes que salir y gobernar, porque el pueblo te va a criticar de que si tú te lamentas por esto que ha sucedido, entonces tú estabas de acuerdo con que él te matara a ti o que tú no fueras rey. Ahora tú debes de gobernar y salir ante el pueblo y aceptar esto que ha pasado. Algunos creían que no existía la depresión durante los tiempos de David, pero David estaba bien deprimido. Y saben, él tuvo como el payaso, que con todo el dolor que él sentía por su hijo, pero que él sabía que era correcto, y le hizo caso a su general, porque él sabía que era lo correcto. A veces las decisiones de Dios duelen, pero son las correctas. A veces nuestros hijos tienen que pagar las consecuencias de sus actos y nosotros no lo vamos a poder evitar, aunque lloremos, pero es lo correcto. Duele, pero es lo correcto. Si nuestros hijos no andan bien o nuestras hijas no andan bien, van a padecer los resultados de sus acciones. Y aunque traguemos grueso nosotros, tendremos que asumir, no caer en depresión, sino que saber que es la justicia de ¿quién? De Dios. Porque a nuestras hijas y a nuestros hijos les hemos explicado esto desde las escuelas dominicales hasta los cultos. Les hemos explicado cómo debe ser el comportamiento para con Dios y las consecuencias. Y tanto adultos como jóvenes sabemos de estas consecuencias. Y solo queda la misericordia de Dios, porque también hemos enseñado que existe la intercesión y que existe la misericordia de Dios y que Dios puede cambiar nuestro destino cuando clamamos. Y es la fe que David tenía. Y él dice que esperaba que Dios le respondiera desde su monte santo. Verso 6. Ve, ahora mira aquí. Verso 6. Yo me acuesto, ¿y qué dice? Bueno, ¿qué pasó con la aflicción de David? Lo primero que sucede cuando estamos abatidos, ya, además de la depre, el insomnio. El insomnio. Y usted haga las 12 de la noche como que alma en pena, ¿verdad? Las 12 de la noche, acostarte y no se duerme. El insomnio le acompaña, la preocupación por sus hijos, por sus hijas, por esa deuda, por ese problema, y el insomnio no puede dormir tranquilo, como que ha dejado el muerto boca abajo, no puede. Esa es muestra de falta de fe. Se lo digo porque a mí me pasó. O sea, pasás en insomnio y cerrás los ojos y las 12, es la 1, y qué larga que hacen las horas. Que larga y no amanece y salís en tojudo, volvés a meterte, volvés a acostarte y no hay espacio. ¿Por qué? Porque no tenemos fe, porque no estamos confiando en Dios. Pero en el verso número 6, David exclama la respuesta y cómo debe de ser. Y él dice: yo me acuesto y me duermo. Confío en Dios. Confío en Dios. Yo me acuesto y me duermo. Hermano, ese problema que tú tienes, esa desesperación
si es por tu enfermedad, eso, lo que sea, Dios no quiere que te angusties por eso. Dios quiere que confíes en Él. Dios quiere que tú confíes en Él, que no te estés angustiando. Es que usted no sabe, hermano. No, sí sé. Sí sé. Sí he pasado problemitas delicados. De salud, sí, también de salud, hermano. No les digo, ahorita hay una gran comezón. Galán me sentía allá en el aire acondicionado porque lo fresco no me... Pero aquí en el calor me alborota la picazón. Me alborota. Pero bien, las enfermedades van, las enfermedades vienen. ¿Quién tiene control sobre ellas? Dios. 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 Yo nunca creí que iba a estar tan amolado. Ustedes saben cómo ha sido mi vida. Ustedes saben cómo ha sido mi vida. Pero primero me fregó una rodilla, ¡pum! Estaba acostumbrado a ir a correr en la mañana, esto me frustra. Ahora ya parezco chucho un patojo, ya tengo que andar ahí, entonces ya no puedo correr, ya tengo que... Fui donde el ortopeda y ¿saben lo que me dijo el ortopeda? Por lo menos esta doctora general me dijo, no deje de caminar. Galán andaba, yo me iba a caminar en la mañana. Patojo, pero me iba a caminar. Cuando voy donde el ortopeda me dijo, ¿sabes qué? Le digo, sí, hoy todo lo vas a hacer sentado. Nada de caminar, man. Todo sentado. Y si es posible, te voy a poner una prótesis. ¿Cómo queda lisiado de guerra? Una prótesis. Así me dijo. Miren, ¿creen ustedes que cómo salí yo de ahí? O sea, y me quedo yo. Ahora, pero ¿qué decisión tomo? Hoy estoy, yo voy a ir donde otro, no donde él, pero el mismo relajo de él. Y voy a llegar hasta donde Dios me lo permita, pero aunque ustedes no lo crean, hoy que me dio esta chingubuya, hasta mejor voy a quedar, o sea, me siento que voy a andar mejor. Que como cuando estaba, la gente dice que queda fregada, pero yo ya siento que ando más o menos. Antes andaba bien y eso ahí. Pero me acostumbré ¿a qué? A confiar en Dios. Pero pague un ortopeda que no tiene dinero, vaya donde uno, esos diablos lo van a matar, vaya donde otro, mire, ahí en el hospital militar hay uno bueno, vayan de San Salvador y me dan nombres y me dicen cosas. No, les digo yo, por fe, ahí dice que se caiga, digo yo, vamos a ver cómo hacemos, pero, y le dan soluciones miles a uno. Viera, ese ortopeda me levantó a mi mamá, ya me caminaba. Mire, a mi mamá de Canadá le mandaron un calcio que ya estaba bien tiesa y con ese calcio ya caminaba. Me dijo los tantos días. Yo me acuesto y me duermo, tranquilo. Mire, a morir de esto. Hay unos que se mueren pero de la pena, no de la enfermedad. Mire, a morir de esto. Mañana no vas a amanecer con el doctor. ¿Cuál te salió bueno? A vos voy donde él. Y a vos, ¿cuál? Allá voy. Y andan hasta donde los brujos terminan. Hasta donde los brujos terminan. Cuando ya no le hayan compostura, hasta donde el brujo. Da vergüenza, hermanos. Como creyentes, da vergüenza. Me acuerdo de aquel profeta, del copero, no sé de qué rey, que quería reconstruir los muros del templo. Y entonces dijo él, bueno, que me gusta esa frase que le dijo, ¿qué tenés? No me acuerdo quién era que le dijo, ¿qué tenés que veo que ha caído tu semblante? No, rey, es que yo quisiera reconstruir los muros del templo donde adorábamos a mi Dios y no. Eso es lo que te aguante, te voy a dar permiso. Nehemías, te voy a dar permiso que vayas, le dijo. Y dijo Nehemías, tengo miedo, el camino es peligroso. Pero si le digo al rey que me dé escolta, entonces va a decir que mi Dios no es poderoso. Y le digo que me dé, entonces quiere un creyente que anda a los brujos teniendo a Dios que dice que es poderoso. ¿A qué vergonzoso? Mejor cállese, hermano, muérdese la lengua y esperemos en Dios y no dejemos a Dios malo. Si decimos que nuestro Dios es poderoso y que está vivo y que está a la diestra de Dios Padre y es el creador del cielo y de la tierra, ¿qué no podrá hacer? Pero entonces, ¿cuál es mi actitud? Y esta era la batalla, hermano, no pecas por eso, era la batalla de los profetas. Pero David dice, ¿sabe qué?
yo me acuesto y duermo. Me despierto pues, porque Yahvé, ¿Yahvé qué? ¿Y quién es Yahvé, hermano? ¿Quién es Yahvé? Y si Él me sostiene, hermano. Y si Él me sostiene, entonces pues, hermano, pero no tengo un 5 para mañana. Dios te proveerá. ¿Cuál Dios te proveerá? Ustedes menos $10. bueno, hay una palabra que dice ahí, ¿verdad? Sí, hay una palabra ahí. Bueno, siempre miro para acá la canasta, no sé cómo estará de llena, pero no le echamos. Hay unos que no le echamos, lo hablamos y no echamos. Ya estoy igual a las maratónicas yo, enganchando a la gente, pero no traigo nada. Debemos de traer ahí. Bueno, Dios te sostendrá, hermanito. Hermanito, ocupo $5 para el pasaje. No, Dios te sostendrá, ven, pa. No, si los ando se los doy como no, hermano, todo. ¿Verdad? Dame chance. Si tengo, pues te voy a dar. Si no tengo, yo te explico. Pero si yo no tengo, otro tendrá. Dios te buscará la solución. No seré yo, pero será otro. Pero aquí dice, en el 6 dice que Él me sostiene. Verso 7. Wow, aquí sí. Esto yo, tremendo. El verso 7. No, ¿qué dice? ¿Tienen miedo ustedes? ¿Tienen miedo? ¿Ah? ¿Tienen miedo, hermanos? Yo sí tuve miedo. Yo sí tuve miedo. Pero dice, no temo a esas gentes que a millares se apostarán en torno contra ¿quién? Contra mí. O sea, aunque parece que son más, hermanos, ellos, nosotros debemos de estar confiados ¿en quién? En Dios. A veces no son millares de gente que nos acoquina, a veces nos acoquina la misma familia, a veces nos acoquinan en el trabajo, a veces nos acoquinan los vecinos, a veces nos angustia esta gente, pero dice que yo no voy a ¿qué? A temer, no voy a temer. Ese es un testimonio que está dando el apóstol aquí. Todos tenemos miedo, pero el consejo es que no debemos de temer porque Dios nos sostiene. Esa es nuestra fe, hermano. Podemos tener llenos de problemas nosotros aquí atrás, a los cuales no les hallamos la solución. No temas a gente. Verso 8. Bueno, miren el orden en que lleva David esto. Bueno, me acuesto tranquilo, me levanto tranquilo, no tengo miedo. Y el verso 8, levántate. Levántate, Yahvé, Dios mío, sálvame. Tú hieres en la mejilla a todos mis enemigos, los dientes de los impíos tú los rompes. Uno de los teólogos que explicaba este salmo decía, David no estaba, yo tenía una oración, ahora ya me calmé con eso. Pero yo cuando oraba, por los que no me ven bien, yo decía, Señor, mi oración era, Señor, multiplícales a ellos lo que ellos desean para mí. Pero mi intención era que como yo sabía que querían un mal para mí, tuvieran el doble ellos. Tuvieran el doble ellos. Uy, hermano, ese es pecado. Pero David, mira el verso 8, David, ¿cuál era la intención de David para los enemigos? ¿Que Dios les diera besito? No. La intención de David era que él tratara con sus enemigos, porque Dios es justo. Bueno, si yo te lo traduzco a salvadoreño, zámpales una ganchada y rómpele los dientes. Eso es lo que quiere decir en salvadoreño aquí. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Si tú le rompes. Y verso 9. De Yahvé es la salvación, tu bendición sobre tus padres. Terminamos ahí. ¿De quién es la salvación? Es de él. David tenía un menudo problema aquí con su hijo. No era un enemigo común, porque con un enemigo común David estaba acostumbrado a darse. Era guerrero. Pero este era un hijo y duele. Esto duele. Es por la propia familia. Pero si tú ves David, este fue un clamor y una oración de David. Entonces con nuestros hijos, hermanos, y con nuestra familia, debemos depositar en manos del Señor y que sea Él que decida. Aprendamos a dormir y a descansar en paz, porque aunque nos aflijamos, hermanos,
Si no estamos confiando en Dios, nosotros no podemos hacer más de lo que Dios puede hacer. No podemos. Debemos de confiar. Y eso es la enseñanza en este salmo. Que Dios bendiga.